hermanos, estamos acercándonos a un día festivo. Tiene que ver, creo, también con estas fechas que estamos diciendo, los días festivos. Acerca de la reforma tenemos que hablar, porque el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero publicó las 95 tesis de la fe cristiana. ¿Cómo se puede lograr, cómo se puede alcanzar la justicia que viene de Dios? ¿Cómo uno puede reconciliarse con Dios? ¿Qué es la norma, qué es la regla que lo regula nuestra comunión con Dios, nuestra conducta? Ese tipo de situaciones hacía falta en esos años. Oh, perdón, corre muy rápido, está muy fino. A ver, en esos años, desde la Edad Media, la Biblia oficial era la Vulgata Latina, era en latín. Los clérigos, el magisterio, los religiosos, eran los únicos que tenían acceso a la palabra de Dios. La misa, el servicio, se hacía en latín. El pueblo no entendía, ni el mismo cura, ni el mismo clérigo entendía lo que estaba diciendo, porque era en latín. Los que venimos de lugares un tanto religiosos, probablemente hemos visto. Yo tenía a mi abuelo, muy ligado a la Iglesia Católica. Por ejemplo, él rezaba en latín. Así aprendió, pero él no sabe lo que está diciendo, ¿no? Entonces, los clérigos, los curas, igual en ese tiempo hacían misas, hacían rezos, oraciones en latín, ni ellos mismos entendían lo que estaban diciendo. Por otro lado, el Papa era la máxima autoridad, no solo en la iglesia, tenía injerencias también en la sociedad. Por ejemplo, ellos podían poner o quitar autoridades o reyes. Entonces tenía tanta libertad, tantas facultades para, no solo en la iglesia, sino en la sociedad. Los monjes eran los que difundían la palabra de Dios, porque para la población no había educación. La reflexión estaba prohibida. La reflexión solamente salía de la iglesia, con el permiso de la iglesia. Si alguien pensaba algo distinto, era un hereje. Por ejemplo, la teoría geocéntrica del sistema planetario era como una norma, como un dogma que nadie debía cuestionar, nadie debía discutir. Si alguien pensaba algo distinto, era un hereje y se le ejecutaba o se le quemaba a estas personas. También en esos tiempos, las indulgencias, ¿no? ¿Qué eran las indulgencias? Justamente en todos los santos, esos días festivos, recaudaban mucho dinero la Iglesia Católica. La indulgencia era como una entrada, boleto de entrada al cielo. Entonces, si un familiar tuyo había muerto, entonces tú tenías que pagar dinero, comprar esa entrada, para que así tu familiar que está en el lugar de los muertos, en el purgatorio, das el dinero, recibes esa entrada, inmediatamente tu pariente, tu familia pasa al lugar celestial, al lugar de reposo, etc. Porque si no, estás sufriendo ahí. Entonces, no permitas que tu familia sufra. Eso era el mensaje. Incluso Juan Tetzel decía, mientras más suene la moneda que vas a echar al lugar donde están almacenando, inmediatamente tu familia sale del purgatorio. Entonces la salvación se podía comprar con dinero.
que había salvación todavía después de esta vida. Entonces, todo eso la iglesia enseñaba. El Papa, los clérigos se enriquecían, tenían las mejores propiedades en las mejores ubicaciones. El dinero, había un derroche del dinero, o sea, toda la gente compraba esas entradas o esas indulgencias, pensando que su familia que ha muerto, que está en el purgatorio, lo va a pasar inmediatamente, ¿no? Entonces, era una forma de recaudar dinero. Finalmente, en el aspecto cultural, por ejemplo, en el aspecto científico, la ciencia y la filosofía estaba bajo el dominio de la iglesia. La medicina no se podía estudiar. ¿Por qué? Porque era abrir el cuerpo humano. Eso estaba prohibido. ¿Qué hacían en esos tiempos los médicos? Iban a España a estudiar medicina. ¿Por qué a España? Porque en España estaban los moros, los musulmanes, que no pensaban igual que la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Católica había capturado prácticamente todo: la ciencia, la filosofía, el dinero, las propiedades, las autoridades, prácticamente estaban bajo su autoridad. La salvación se podía comprar, pagando esas indulgencias, comprando esos certificados, constancia de que mientras más dinero paguemos, va a pasar el familiar al lugar de los vivos. Entonces, eran situaciones bastante críticas. En medio de esas circunstancias, vivía Martín Lutero. Martín Lutero inicialmente estaba estudiando Derecho. Su padre, que era una persona pudiente económicamente, quería educar a su hijo para que él sea pues un abogado reconocido, renombrado. Pero en esas circunstancias, Martín Lutero estaba en una ocasión viajando en un caballo. Entonces, en el camino, por poco le cae un rayo. Él tuvo que caerse del caballo y él en ese momento dijo que Dios le quiere castigar por algo malo que él ha hecho. Que de esa forma Dios le está llamando para que él se haga religioso. Solamente haciéndose religioso, él va a remediar su situación espiritual. Entonces, Martín Lutero pensaba que Dios solamente era un Dios que castigaba, que daba duro a las personas desobedientes. Por eso un rayo cayó cerca a él y dijo: seguro he hecho algo malo y Dios me quiere castigar y mejor me hago religioso. Se hizo religioso. Entonces, para ir terminando con esta parte histórica, ya siendo religioso, él, dicen los historiadores, que por ejemplo él todos los días se iba a confesarse ante un cura. ¿Y cómo lo hacía él? Iba de rodillas. Era la penitencia que él hacía. Haciendo eso, él pensaba que por todo eso, pues Dios le va a perdonar, Dios va a absolver todos sus pecados. Entonces, él iba de rodillas para confesarse ante un cura, ante un religioso. Pero lo curioso es que después de confesarse, ya de regreso a su casa, se acordaba de algún pecado que él no había confesado. Y otra vez regresaba nuevamente a confesarse. Vez tras vez hacía esto. Hasta que un día, el religioso, el cura que le estaba escuchando todos sus pecados, ya vio prácticamente como que este hombre
ya tenía problemas, no sé, psicológicos, no sé, tenía problemas mentales, ¿no? Entonces un día le dijo, ¿sabes qué? Mejor lee este libro, puede ser que te ayude. Él estaba preparándose para ser religioso. Tenía esos conflictos, tenía esas dudas, tenía esas luchas. O sea, confesarse diariamente, y si te olvidas de algo, todavía estás en falta y tienes que volver, etcétera, etcétera. En una ocasión, por ejemplo, a Lutero le preguntaron, hermano Martín, ¿tú amas a Dios? Le preguntaron a él. Y aquí se puede ver qué imagen, qué concepto él tenía de Dios. Cuando le preguntaron, hermano Martín, ¿tú amas a Dios? Él dijo, ¿amar a Dios? ¿Me preguntas si amo o no a Dios? Y dijo, a veces odio a Dios. Veo a Cristo como un juez destructor que solo me mira para evaluarme y hacer caer aflicciones sobre mí. Por eso a veces odio a Dios, que solamente tengo un juez, o me manda aflicciones o solamente me está evaluando. ¿Por qué Martín Lutero pensaba eso? ¿Por qué creía, por qué veía así a Dios? ¿Por qué tenía esa imagen de Dios? Hermanos, muchas veces, o casi siempre, o por lo general, nuestra crianza nos marca. Cada uno de nosotros llevamos marcas. Otros dejaron marcas en nosotros y a veces eso estamos proyectando. Y nosotros ahora, cristianos, no cristianos, adultos, también estamos dejando marcas a otros. Sean nuestros familiares, sean hermanos, amigos, estamos dejando marcas. ¿Por qué tenía esa imagen Martín Lutero respecto a Dios? Porque su padre era una persona muy violenta, muy disciplinado. Por cualquier cosa le estaba castigando a pobre Martincito. Por eso él creció con esa imagen de que el castigo es por algo malo. Entonces tenía esa imagen de Dios. Si le pasa algo, un rayo cayó, entonces he hecho algo malo, tengo que hacerme religioso. Y por eso es que cuando él iba a confesarse, si se recordaba en el camino ya de regreso a casa de algún pecado, pues otra vez tenía que regresar a confesarse. Decía que un religioso le dijo que leyera este libro. ¿Cómo se llama este libro? No escucho. ¿Están aquí, hermanos? La Biblia, la palabra de Dios. Lee este libro, puede ser que te ayude. Y él, leyendo la Biblia, encontró Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Todo el mundo está pagando su dinero para pasar del purgatorio al cielo. Él lo lee y dice que más el justo por la fe vivirá. Entonces, esto cambió radicalmente su vida. A raíz de su estudio, su lectura de estas porciones, él tuvo que cambiar su manera de ver, o su manera de pensar respecto a Dios. Que Dios no solamente era alguien que castigaba, alguien que estaba dando su merecido a las personas, sino que es verdad, es un Dios justo, pero también es posible ser justo. ¿Pero cómo? ¿Por el dinero? ¿Por las indulgencias? ¿Por las penitencias? ¿Por el sacrificio?
por tradición, ¿cómo uno puede llegar a ser hijo de Dios? Entonces, el pasaje responde a eso. Entonces, la justicia que procede de Dios, porque el texto dice, letra grande, mejor vamos a leer, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, la justicia de Dios, ¿cómo se puede entender esa frase? La justicia de Dios. Hay varias maneras de entender esa frase solamente, la justicia de Dios. Unos dicen que tiene que ver con algo que Dios ha establecido. Esa es la justicia de Dios. Normas, reglas que Dios ha establecido que deben ser pues cumplidas porque Dios es justo. Pero otros ya también entienden la justicia de Dios significa la justicia que procede, no solamente las normas, las exigencias, sino la justicia que procede de Dios, que viene de Dios. Y yo creo que es la justicia que procede de Dios. ¿Por qué? Porque dice que se revela en el evangelio. Es por fe y para fe. Entonces son expresiones que tenemos que prestar atención. Entonces, la justicia que procede de Dios. La justicia que proviene o la justicia que procede de Dios se conoce. Es posible conocer la justicia de Dios. Para eso se revela por medio o a través del evangelio. La justicia de Dios es posible conocer porque está en el evangelio, en la palabra de Dios. Está al alcance de las personas, está al alcance del mundo entero. Para eso se ha revelado, para eso se ha dado a conocer. Se recibe, no solamente se puede conocer, también se puede recibir. También uno puede llegar a ser justo. Se recibe por medio de la fe. Entonces, no es por dinero, no es por comprar indulgencias, no es por hacer penitencias, no es porque vengo de una tradición cristiana, etc. Se puede recibir por medio de la fe. Pero no solamente se puede conocer, no solamente se puede recibir, sino también demanda una vida de fe. No dice por fe y para fe, conduce a la fe, conduce a la práctica de la fe. No solamente es conocer, no solamente es recibir, sino que también conduce o demanda que podamos vivir por fe. Eso es la justicia que procede de Dios. Entonces, un poquito para conectar con la historia, recuerden, ¿no? O sea, en los días de Martín Lutero, en la Edad Media, pues nadie conocía, nadie leía estas cosas. Hoy nosotros tenemos ventaja. ¿En qué sentido? Porque nosotros hoy tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, en nuestro idioma. Tenemos en nuestras manos. En ese tiempo solamente los religiosos tenían la palabra de Dios, la misa, los servicios, los rezos, las oraciones en latín. Nadie entendía, no se podía hacer alguna reflexión, no se podía decir algo, alguna enseñanza, porque todo estaba restringido, todo estaba controlado. Pero hoy, por la gracia de Dios, tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Entonces, un poquito para desarrollar, la justicia de Dios se revela a través del evangelio. En el versículo 16 hay una proposición causativa que plantea aquí la palabra de Dios. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué no se avergüenza el apóstol Pablo acerca del evangelio? Porque es poder de Dios. Él experimentó el evangelio,
vivía en su vida, a través del Evangelio, Dios había cambiado, Dios había transformado su vida. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Y por qué más? Por eso dice el verso 14, por ejemplo, y yo creo que hablar de la reforma es hablar de esto también. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Tengo un débito, tengo una deuda. ¿A quién? A judíos, a griegos, a sabios, a no sabios, soy deudor. ¿Por qué? Como decíamos en el último sermón, hermanos, hemos recibido mucho de parte de Dios. Y cuando uno recibe algo, ¿se queda con lo que recibe? Si yo me quedo, sería egoísta. Yo solamente me quedo con lo que he recibido. El apóstol Pablo había recibido mucho acerca de la gracia y la misericordia de Dios. Por eso él se sentía en deuda a sabios y a no sabios, a griegos y a no griegos. Soy deudor. Yo estoy listo. Yo estoy para ir a ustedes, hermanos que están en Roma. Damos gracias a Dios. Hemos escuchado de la fe de ustedes. Se divulga por todas partes la fe de ustedes. Estoy pronto para conocerles, para compartirles algo y mutuamente podamos fortalecernos. ¿Por qué tenía deseos de ir? Porque él, como dice el verso 14, era como que estaba en deuda. ¿En deuda con quién? Con Dios. En deuda con Cristo. Porque él, sin merecerlo, había recibido el evangelio de salvación y Dios le había dado esta tarea de comunicar la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo. Por eso era su deseo de ir. Entonces, por eso dice el verso 16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Poder de Dios, hay varias formas también de interpretar, de traducir. Yo he escuchado a algunos expositores decir, esa palabra dunamis significa dinamita. ¡Wow! Una dinamita, una explosión, y así es el evangelio. Sí, significa dinamita, pero también significa dínamos. ¿Qué es un dínamo o dínamos? ¿Qué es? La dinamita solamente hace una sola explosión, puede afectar en ese momento. En cambio, dínamos es como un aparato, un transformador que convierte la energía y tiene que trabajar constantemente. Transforma la energía, si mal no recuerdo, creo que mecánica, algo así. Transforma en la energía que nosotros tenemos. Esa es la tarea del dínamos. Si no funciona, no hay energía. Entonces tiene que trabajar constantemente, no debe de parar. Entonces, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, porque transforma, cambia la vida de las personas. No en un solo acto. Día tras día el evangelio va cambiando, va transformando la vida de todos aquellos que han recibido a Cristo en su corazón. Ese es el evangelio. Por eso también requiere, como habíamos dicho, vivir una vida de fe. No solo es que yo conozco, yo recibo y ya con eso es suficiente. Tengo que vivirlo, experimentar día tras día. Para salvación a todo aquel que cree. Por ejemplo, en este caso, la construcción para salvación a todo aquel que cree es un participio presente, constante, permanente, como un estilo de vida. Vez tras vez, una y otra vez, se mantiene a través del tiempo esto de creer, de confiar en Cristo. No es que Dios me eligió, ya soy hijo de Dios, pase lo que pase, bueno, ya, como ya me eligió, no.
tiene que permanecer, tiene que ejercitar su fe, tiene que vivir por fe. Entonces de eso se trata la vida cristiana. La justicia de Dios se revela a través del Evangelio. El verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Entonces, el Evangelio es el vehículo, es el instrumento, es el medio que Dios utiliza para dar a conocer la justicia que viene de parte de Él. A través del Evangelio es posible conocer la justicia de Dios porque procede de Él. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Dice que por el Evangelio, a través del Evangelio, se puede conocer la justicia porque se ha revelado por el Evangelio. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Este mismo texto dice que es poder de Dios. Pero también el Evangelio significa las buenas nuevas, la buena noticia. Evangelio de Marcos capítulo 1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo es el Evangelio. Jesucristo es la buena noticia. Jesucristo es la respuesta a lo que el mundo necesita. Principio del Evangelio de Jesucristo, así empieza Marcos capítulo 1, verso 1. Y como dijimos, como es poder de Dios o dunamis, está siempre activa, está siempre operante en la vida del creyente. La palabra de Dios, recordemos en Isaías 55:11, que no volverá vacía, porque es activa, es viva, transforma, cambia la vida de las personas. Es la buena noticia para salvación de todo aquel que cree, dice Romanos 1:16. Su mensaje es Cristo. En 1 Corintios 1:18 dice que el mensaje de la cruz era una locura para los griegos, pero para los que creen, para nosotros, es vida, es salvación. En cambio, para los romanos, ¿por qué el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo? Para los romanos, en cambio, el Evangelio, la palabra de Dios o el mensaje de Cristo, era una vergüenza. ¿Cómo pueden predicar de una persona que ha sido crucificada? ¿Cómo pueden predicar de alguien que ha muerto en la cruz? Alguien que se ha levantado, un insurgente, alguien que ha faltado a las reglas de aquel entonces. ¿Cómo pueden predicar? ¿Cómo pueden creer? Es una vergüenza. Así veían los romanos el mensaje de Cristo, el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que en Él cree. Entonces, la justicia que procede de Dios es posible conocer a través del Evangelio, a través de la predicación de la palabra de Dios. En segundo lugar, el medio o el instrumento por el cual se recibe es por fe, dice, ¿no? La segunda parte de esto dice, creo que estoy al revés, ya. La justicia de Dios requiere fe, se recibe por fe. Pero en este caso también sería importante, de que tanto hablamos de justicia, entonces, ¿qué es justicia? ¿O qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? La justicia que viene de Dios. ¿Qué es la justicia? La rectitud, la perfección, tiene que ver con eso. ¿Cómo se logra la rectitud, la perfección? No es por nuestras obras, no es por nuestros méritos, no es por nuestro esfuerzo, no es comprando con dinero,
no es haciendo penitencias, es por medio de la fe en Cristo. La rectitud no se logra, se recibe. La rectitud no se logra, sino se recibe. Entonces, poco aquí, es como el mendigo en la calle quiere conseguir algo para alimentarse. ¿Qué te ofrece el mendigo? ¿Te puede ofrecer algo? El mendigo solamente extiende la mano vacía, para recibir alguna generosidad, algún apoyo, algo que pueda ayudarle. Entonces, espiritualmente, nosotros también, la justicia que viene de Dios, la rectitud, la perfección que viene de Dios, no se logra con el esfuerzo humano, se logra por fe, o se recibe, mejor dicho, se recibe por medio de la fe en Cristo. Requiere fe, pero esa fe tampoco es algo nuestro. ¿No dice Efesios 2, 8, 9 y 10? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aún la fe que tenemos no es nuestro, es un regalo que recibimos de Dios, porque si yo tuviera algo de fe, tendría algo que decirle a otros, algo que decir a Dios. O sea, el día que tú has recibido a Cristo, no es que tú has sido inteligente, no es que yo he sido inteligente, no es que yo tenía esa fe y por eso yo he creído. Es porque Dios previamente había trabajado en tu vida. Es porque Dios previamente había preparado nuestro corazón. Porque si seguimos leyendo el libro de Romanos, por eso aquí en este libro de Romanos está demostrado de que ni los judíos, ni los griegos, todo el mundo entero está bajo juicio, bajo la ira de Dios. El verso 18 de este capítulo dice, ¿no? La ira de Dios está sobre toda clase de impiedad, de injusticia de los hombres, etc. Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es nuestra condición espiritual. Estando así, ¿qué podemos ofrecer a Dios? Estando así, en esa condición, ¿qué fe puede haber en nosotros? Ninguna. Por eso Dios previamente tuvo que trabajar en tu vida, tuvo que trabajar en mi vida. Por eso la justicia, la rectitud que viene de Dios, proviene de Dios y se recibe, no se logra. Porque si fuera un logro, sería el mérito puramente humano. Entonces, no se trata de que es justo quien tiene fe. Esto es, el justo recibe la vida eterna por medio de la fe y es declarado justo por esa misma razón. Debido a esto, que también un poco para pensar, y vamos a ir terminando, Jesús dijo en el Sermón del Monte que la justicia de los discípulos debe ser mayor que el de los fariseos, mayor que los religiosos de aquel entonces. Si la justicia de ustedes no es mayor que el de ellos, no pueden entrar o no van a poder entrar al reino de los cielos. Y Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. Esa es la demanda de Dios. Sean pues perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Y la pregunta, ¿quién puede ser perfecto? Que levante la mano aquel que es perfecto. Entonces, nosotros mismos no podemos lograr. Aunque nosotros pretendiéramos, aunque nosotros pensáramos nuestra propia justicia,
también dice que es como trapo de inmundicia, ¿no? En el libro de Isaías dice, Isaías 64, ¿no? Verso 6, nuestra justicia delante de Dios, si queremos presentar nuestra justicia ante Dios, sería como trapo de inmundicia, no sirve para nada, está contaminado. Por eso la justicia que viene, la rectitud que viene de Dios, se recibe por fe, como un regalo. Finalmente, como ya habíamos dicho, requiere una vida de fe, conduce a una vida de fe. No dice por fe y para fe, conduce a una vida de fe. Requiere que esa fe que recibimos, que esa justicia que recibimos, debemos nosotros fortalecer en comunión con nuestro Señor. El justo por la fe vivirá. Se puede entender igual esto de aquí de dos maneras. El justo por la fe vivirá. El primero se puede decir, el justo por la fe vivirá, como una promesa. El justo por la fe vivirá, una promesa, ¿no? El que es justo por la fe va a vivir. Como una promesa se podría entender. Pero por otro lado, también esta misma expresión se puede entender de la siguiente manera. El justo, o sea, el justo por la fe vivirá. O sea, el que es justo tiene que vivir su justicia o su fe. Tiene que ejercitarlo, tiene que vivir por fe. Entonces, en este caso es como una demanda, una responsabilidad. Recibimos algo y nosotros tenemos la responsabilidad de ejercitar, de trabajar en eso. Entonces, no solo es una promesa, sino es algo que tenemos que trabajar. La fe que justifica es también la fe que santifica, por lo que la vida del cristiano es una continua experiencia en la fe. Esto quisiera leer Filipenses 2, 12 y 13. Filipenses 2, 12 y 13. Si alguien lo tiene, me ayuda, perfecto. Filipenses 2, 12 y 13 dice, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces esa parte de repente para llevarnos a casa, ¿no? La última parte. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Todos juntos. 2, 3. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Otra vez. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Una última vez. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 3:12. ¿Qué demanda? Ocuparnos en nuestra vida espiritual. Ocuparnos en la vida de salvación que recibimos del Señor. No es para estar con manos cruzadas. No es para estar cómodamente en nuestro confort, etc. Tenemos que ocuparnos. Tenemos que ejercitar. Tenemos que trabajar. Pero no con nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y el verso 13 de este mismo libro de Filipenses dice, porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer para su beneplácito. En la versión de usted creo que dice, porque Dios pone en ustedes el querer como el hacer. Así que si tú has venido esta mañana, es porque Dios ha puesto en tu corazón para que estés aquí. Si tú has orado en esta mañana, si tú has leído la palabra de Dios, es porque Dios ha puesto en tu corazón eso. Entonces se dan cuenta, o sea, Dios trabaja de
todas formas, de todas maneras. No solamente nos ha dado, no solamente nos ha otorgado, está cuidándonos, está fortaleciendo, está poniendo en nosotros el querer como el hacer. Por eso nos involucramos, por eso participamos, por eso servimos al Señor, por eso damos al Señor, porque Él pone en nuestro corazón. Romanos 8:16, cuando estamos desanimados, Él mismo nos asegura por medio de ese Espíritu que somos hijos de Dios. Estamos en duda, estamos en luchas. ¿Seré salvo? ¿No seré? ¿Seré hijo de Dios? ¿No seré hijo de Dios? El Señor, por medio de su Espíritu, nos asegura de que somos sus hijos. Romanos 8:16. Y los versos 27 en adelante de este libro de Romanos, que dice que Dios, o el Espíritu Santo, es el que intercede con gemidos indecibles, con un lenguaje angelical, con un lenguaje espiritual. Cuando nosotros nos sentimos o ya no tenemos fuerzas, tenemos alguien que intercede por nosotros. ¿Se dan cuenta? Hemos recibido tanto, hemos recibido mucho de parte de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, soy deudor. Y nosotros también ahora, es lo que tenemos que decir, estoy en deuda. ¿Cómo puedo hacer yo? Tanto he recibido. ¿Qué puedo hacer con lo que he recibido? Estoy en deuda. Gratuitamente he recibido tanta bendición. ¿Qué debo hacer con esto? El Señor es el que pone en nuestro corazón el querer como el hacer. Él nos demanda, Él nos dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Por último, Gálatas 2:20 también nos hace recordar de esto. Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La vida que yo vivo ahora, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tenemos que ocuparnos en nuestra vida de salvación. Tenemos que ejercitar nuestra fe. En algún momento creo que he compartido, en una ocasión yo estaba desanimado de la fe cristiana, yo era prácticamente, no sé, como un instrumento inútil. Yo dije un día, ¿para qué ser cristiano si mi vida cada día es lo mismo? No hay mejora, no hay cambio, no hay avance. Y es más, el pastor de mi iglesia, mi pastor, me paraba involucrando en cosas. Ayúdenos en la música, escoge las alabanzas que sabes, vamos a hacer culto evangelístico. Tú sabes, apóyanos. No, hoy día faltó el predicador, el director de culto. Encárgate del culto, escoge las alabanzas, los himnos que sabes, hagamos el programa, tú vas a dirigir el culto. Reunión de jóvenes, porque tú tienes algún estudio, has ido a capacitarte, algo, ¿por qué no, una lección presenta a los jóvenes? Paraba involucrando por aquí, por allá, hasta que un día también me dijo, ¿sabe qué? ¿Por qué no preparamos un almuerzo juntos? ¿Sabes cocinar? Me dijo. O sea, en todo él me paraba involucrando. El tema era que su familia se había ido de vacaciones, él estaba solo en la iglesia trabajando. Yo llegué y me dijo, ¿sabes cocinar? Pues hagamos un almuerzo y almorcemos juntos. Hermanos, ese tipo de líderes necesitamos. Extraño a ese pastor, como hace 20 años o más de 20 años le estoy buscando y no le encuentro. Quiero encontrarlo para decir muchas gracias por ocuparse de mí, por tener paciencia conmigo. Entonces, como me involucraba por aquí, por allá, y yo me sentía así vacío, lo que hacía no significaba nada, y era un hipócrita religioso que asistía, pero no hay compromiso con Dios, no hay vida devocional, etc. Pues un día, como Martín Lutero, tenía que confesarme. Fui a conversar con el pastor. Pastor, ¿sabe qué? Yo me siento así, que no sé.
no tengo vida devocional, no tengo vida espiritual, y si es que yo vengo es porque toda mi vida ha existido, así estoy. Él me dijo, si tú no lees tu Biblia, ¿quién va a leer por ti? Si tú no oras, ¿quién va a orar por ti? Tú sabes que tienes que leer, tú sabes que tienes que orar, tú sabes que tienes que cultivar tu vida espiritual. Si tú no lo haces, ¿quién va a hacer? Salí de la oficina desanimado, por gusto he venido, para esto le he contado mi vida y me dice que ahora yo tengo que leer, yo tengo que orar. Mínimo, pues el pastor debería decir, ya hermano, vamos a orar por ti. Mínimo, ¿no? Descontento salí. Pero mientras iba en el camino, procesé la información y dije, el pastor tiene razón. ¿Quién ora por él? Él también tendrá diferentes problemas, diferentes necesidades. Él también necesita orar, necesita apoyo. Y yo todavía, que estoy diciendo que ore por mí, que me acompañe, no sé. Le doy la razón. Así que a partir de ese día empecé a cambiar mi situación. Tenía que ocuparme por mí mismo. Tenía que buscar por mí mismo. Hermanos, no es suficiente venir los días domingos. No es suficiente. En la semana, ¿qué? ¿Ustedes creen que leen ¿Creen que leemos en la semana? ¿Creen que oramos en la semana? ¿Creen que estamos haciendo el devocional en la semana en casa? Todo el mundo estamos corriendo afuera. Pero pensemos, recordemos, ¿no? Hemos recibido tanto. Dios pone en tu corazón el querer como el hacer, pero ignorando, a veces estamos corriendo, ¿no? Estamos saliendo, tenemos que responder, tenemos que contestar, tenemos que cumplir, etc. Entonces, requiere una vida de fe. Una vida de fe significa descansar en Cristo, descansar en Dios. La fe que sirve para justificación sirve también para aliento de la vida cristiana. Por tanto, el creyente puede decir que en cualquier circunstancia, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. No importa las circunstancias, no importa las pruebas, no importa las dificultades, el cristiano ha sido llamado para vivir por fe, mas el justo por la fe vivirá. La justicia, la rectitud, te la da Dios. Recibes gratuitamente. Extiendes la mano como un mendigo. Una vez que recibes la fe, la justicia, pues tenemos que ejercitar, tenemos que trabajarlo. Tiene que visualizarse en nuestra vida. Ya predicamos, creo, eso, primera de Juan. Tiene que verse. O el libro de Santiago, ¿no? Capítulos, tiene que verse en hechos concretos nuestra fe, nuestra justicia, si no solamente se quedaría en el discurso, en la prédica. Tenemos que ser justos, tenemos que ser rectos o correctos, no solo en la iglesia, en casa, en el trabajo, donde estemos, tenemos que ser justos, tenemos que ser rectos porque hemos recibido la justicia de Dios, la rectitud de Dios hemos recibido y como tal tenemos que poner en práctica. Pongámonos en pie. Oremos. Padre nuestro, bendito Dios, muchas gracias, Señor, por tu palabra que nos anima a seguir confiando en ti. Gracias, Señor, por cuidar de nosotros. Sobre todo, muchas gracias por hacernos hijos tuyos, miembros de tu iglesia. Gracias, Señor, por el regalo de la vida eterna. Sin merecerlo, por los méritos de Cristo, recibimos gratuitamente. Pero también, Señor, tenemos el deber, la responsabilidad de vivir por fe, ejercitar nuestra fe, ponerlo en práctica, hacer que nuestra fe, hacer que la rectitud, la justicia tuya que hemos recibido, se pueda encarnar en nuestras vidas, se pueda hacerse visible para que otros también puedan conocer a Cristo, para que otros también puedan servir a Cristo nuestro Señor. Bendice tu palabra en nuestros corazones.
En el nombre de Jesús. Amén.